Seicho Matsumoto, el castillo de arena. Dos. Eiichiro Imanishi tomó un tren de la línea Chō con destino a Eosen. De camino, abrió la ventanilla del lado derecho del convoy y asomó la cabeza como un chiquillo. Cuando el tren hubo dejado atrás el lago Sagami, empezó a mirar atentamente a lo largo de las vías. El paisaje estaba formado por laderas cubiertas de hierba acostada y arrozales de hojas verdes. El inspector observaba atentamente, pero era imposible que encontrara lo que buscaba desde el tren, circulando a toda velocidad. Era una tarea ardua y meticulosa. Además, el éxito no estaba asegurado. Era poco probable que 3 meses después los fragmentos de papel siguieran allí. Su única esperanza era que algunos hubieran quedado atrapados entre los arbustos a lo largo del trazado ferroviario. Imanishi se apeó del tren en la estación de Ensan y pidió permiso al jefe de estación para recorrer las vías a pie. Empezó a caminar despacio hacia Kachomuma por el estrecho sendero que bordeaba las vías, mirando atentamente al suelo. Era un día caluroso. El inspector caminaba escudriñando los piedrecitas encajadas entre las traviesas del ferrocarril, así como las briznas de hierba junto a las vías. Sabía que sería una labor difícil, pero cuando empezó se dio cuenta de que, además, resultaría infructuosa. Si realmente quería encontrar los fragmentos, tendría que contratar a algunos obreros para que cortaran la hierba que crecía a lo largo del trazado. Aun así, en una zona tan amplia sería como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo,
decidió aferrarse al hecho de que los trocitos eran blancos y resaltarían sobre la hierba verde. Se desesperó a ver tanta basura junto a las vías, paveres, viejos harapos, botellas vacías, envases de comida. Apenas había recorrido 500 metros y ya estaba cansado, pero no podía rendirse. Quería encontrar al menos uno de esos fragmentos, una lagartija de lomo azul se cruzó en su camino. Andaba bajo un sol abrasador, mirando fijamente en suelo resplandeciente. Pronto se mareó en la estación de Cachunuma. Bebió un poco de agua. Tras descansar un rato, reanudó la marcha. La distancia de Cachunuma a Jajicano, la siguiente estación, también era larga. Finalmente pasó a Jicano. Imanice siguió caminando, secándose el sudor de la frente. Tenía los ojos muy abiertos y no dejaba de mirar al suelo por demás a perderse algo. Al fin y al cabo, buscaba un fragmento diminuto. Durante la caminata, varios trenes pasaron a su lado en ambas direcciones, levantando una ligera brisa inmediatamente después de su paso, pero pronto volvía el calor sofocante. Seguía avanzando a todas penas, pero no encontraba lo que buscaba. Empezó a darse por vencido. Sería un milagro que pudiera dar con arco después de tanto tiempo. El trazado del ferrocarril se adentraba en la montaña. A lo lejos pudo ver la boca del túnel de Sasaco. Las laderas se volvían más pronunciadas. El muro de contención de hormigón de lastimaba los ojos con su cegadora blancura. Cuando alcanzara el túnel se vería obligado a suspender la búsqueda, pues no había traído la linterna. Imanici se encontraba ya cerca del túnel y estaba a punto de dar media vuelta. Entonces vio algo entre la hierba, junto a las vías, 2 o 3 fragmentos
pequeños y sucios de color bartuzco. Se agachó con cuidado, cogió uno de los fragmentos por el borde y lo examinó de cerca. Su corazón empezó a latir violentamente. Eran pequeños trazos de tara de unos 3 centímetros cuadrados. Estaban descoloridos, pero obviamente eran de una camiseta de algodón. Tenían un tono grisáceo por los efectos de la lluvia y el sol, pero conservaban manchas de color marrón claro. En total había 6 maníes y los cuartos con ciudad en un paquete de tabaco vacío y cerró la solapa. Toda su fadiga había desaparecido. Los fragmentos parecían cortados con tijera. La tela parecía de buena calidad, probablemente una mezcla de algodón y tejido sintético. Imanici pensó en la camiseta deportiva gris claro que llevaba el hombre que había acompañado a la víctima al par de camata. Los fragmentos estaban sucios, pero se intuía que el color original era el gris. Aquel inesperado hallazgo le había infundido valor. Animado, Imanici regresó a la estación de Agicano para tomar el siguiente tren. Atravesó el túnel y bajó en la estación de Saco, donde anotó su paseo por la vía férrea. Esta vez sabía lo que buscaba. Centró toda su atención en los arbustos, donde tenía más posibilidades de encontrar otros fragmentos. Caminó 500 metros y se detuvo a descansar. Luego avanzó 300 metros y volvió a detenerse. De lo contrario, se mareaba. Más allá de los verdes arrozales se erigían las montañas. Siguió caminando, pero esta vez estaba en buena forma. Había recuperado la esperanza y la moral. Al cabo de 1 kilómetro encontró otros fragmentos de tela en un arbusto junto a una fiambrera vacía. Imanici bajó por la ladera y los recogió con cuidado. Eran más bien blanquecinos, pero sin duda pertenecían a la misma prenda que los primeros. Siguió
buscando durante otra hora, pero no encontró nada más. Marayama, el periodista, no mentía. La bandista de Babel había existido de verdad. Manice camino hasta la estación de Otsuke. Entró en un restaurante de enfrente y metió la cabeza bajo el grifo. Si hubiera seguido caminando bajo el sol, habría sufrido un golpe de calor. El siguiente tramo discurría entre Saruhashi y Torizawa. Le resultaría más rápido caminar que esperar al siguiente tren. Cruzó un puente metálico mientras admiraba al hermoso puente de arco histórico Saruhashi, situado a su izquierda. Antes de encontrar el camino de vuelta al pequeño sendero, donde el olor a hierba era casi nauseabundo, el sol abrasador empezaba por fin a declinar, pero el calor no remitía, a pesar de que se sentía abrumado por el bochorno que manaba de la tierra. Siguió caminando la línea del ferrocarril, que estaba a punto de tomar una curva. Brillaba bajo el sol. Aquella investigación también estaba siendo un largo viaje, pero tenía la impresión de que por fin se había engausado. Cuando regresó a la jefatura de Tokio, Imani se había podido reunir 13 fragmentos de tierra entre la estación de Ansan y la del largo Sakami. Comprobó que todos pertenecían a la misma prenda, que había sido cortada en pequeños trozos. Imanici se dirigió a la división de identificación y entregó los fragmentos de tierra a un especialista llamado Yoshida, con quien trataba a menudo. Esto es sangre, afirmó Yoshida, tras examinar uno de los fragmentos en la palma de la mano. El procedimiento de análisis consistía en confirmar que las manchas fueran de sangre. En caso afirmativo, había que determinar si se trataba de sangre humana y aislar el grupo sanguíneo. Podemos elegir entre la
benzina y el luminor para determinarlo, pero probaré con un aerosol de luminor, anunció Yosita al entrar en el cuarto oscuro. Unos instantes después, la reacción al luminor fue positiva. Ahora había que averiguar si era sangre humana. Para ello, Yosita utilizó el método tercero precipitante. El líquido desordante era transparente. Ahora tenemos que esperar. ¿Puedes venir mañana por la tarde? Manise le pareció una eternidad, pero para entonces ya estaba casi convencido que se trataba de sangre humana. A la tarde siguiente, Manise corrió al laboratorio. Era sangre humana, anunció Yosita con una gran sonrisa, mostrándole el tubo de ensayo. Ahora tendremos que determinar el grupo sanguíneo. Yosita utilizó suero anti-B. Las manchas de sangre de estos fragmentos de tela son del tipo O. Manise había anotado el grupo sanguíneo de Mickey en su libreta. Pertenecía al grupo O. Estaba más que satisfecho, pero el resultado había superado sus expectativas. Informó a sus superiores, quienes lo alentaron a seguir investigando. El siguiente paso era encontrar a la chica que se parecía a la actriz Mariko Okada. Era consciente de que sería casi imposible, pero absolutamente necesario, ya que constituía el único vínculo con el asesino. Se prometió a sí mismo que daría con ella, igual que había encontrado los fragmentos de tela junto a las vías del tren.